El patriarca más incestuoso de Alabama embarazó a madre, hija y hermana en la misma casa. Estas palabras resonaron por los pasillos del Palacio de Justicia del Condado de Shelby en 1968, cuando el caso de la familia Harmon salió a la luz, revelando una de las historias más perturbadoras de consanguinidad en la historia moderna estadounidense. En las colinas densas al sur de Birmingham, Alabama, lejos del bullicio urbano de los años 60, existía una propiedad casi inaccesible. Una casa de madera descolorida construida a principios de siglo había albergado a la familia Harmon durante al menos 4 generaciones. El aislamiento no era solo geográfico, también era cultural y genético. En la fría mañana del 23 de noviembre de 1968, el trabajador social Thomas Wheeler y el ayudante del sheriff Robert Collins respondieron a un informe anónimo sobre niños que vivían en condiciones precarias. Después de navegar por senderos estrechos durante casi una hora, llegaron al claro donde se encontraba la casa principal. La propiedad parecía abandonada a primera vista, una casa de 2 pisos con la pintura blanca, casi completamente desprendida, revelando la madera, podrida debajo. En el patio, herramientas oxidadas, piezas de automóvil y desechos se acumulaban. Gallinas flacas picoteaban entre los desechos, y un perro esquelético estaba encadenado a un poste. Cuando llamaron a la puerta, fueron recibidos por Elma Harmon, un hombre de aproximadamente 50 años con una apariencia mucho mayor, alto y delgado, con hombros encorvados y una mirada sospechosa, permitió a regañadientes que entraran. El interior reveló condiciones aún peores. El olor a moho y orina impregnaba el aire. En la sala principal, una mujer frágil de no más de 35 años acunaba a un recién nacido. Elma la presentó como su esposa, Mary. Wheeler entonces notó a otra mujer que parecía tener unos 70 años sentada en una mecedora. Elma la presentó como su madre, Martha Harmon. Lo más perturbador, sin embargo, fue que Martha también acunaba a un bebé, aparentemente de solo unos meses. ¿Y quién es este bebé?, preguntó Wheeler. Es mi hijo, respondió Martha sin ningún rastro de vergüenza. Mientras hablaban, una joven de aproximadamente 16 años bajó las escaleras cargando otro bebé. La adolescente tenía rasgos faciales que sugerían anomalías genéticas, ojos muy separados, una barbilla retraída y orejas bajas. Esta es mi hija Ruth, dijo Elma con un tono que mezclaba orgullo y posesión. Y este es su bebé. Wheeler se dio cuenta de que algo profundamente perturbador estaba ocurriendo. 3 generaciones de mujeres, todas con bebés. Cuando Collins preguntó directamente quién era el padre de esos niños, la respuesta de Elma los conmocionó a ambos. Son míos, contestó desafiante. Son todos mis hijos. Esta es mi familia, y nadie tiene nada que ver con eso. Elmer Harmon acababa de admitir que mantenía relaciones consanguíneas con su propia madre, esposa e hija, y que era el padre de los 3 bebés recién nacidos. Las leyes de Dios y de los hombres no se aplican aquí, continuó Elmer. Somos una familia especial. Hemos mantenido nuestra sangre pura durante generaciones. En cuestión de horas, la propiedad de los Harmon estaría rodeada por las autoridades, y comenzaría una investigación para revelar los horrores que se habían estado ocultando tras esas paredes desgastadas por el tiempo. La historia de Elma Harmon, el hombre que embarazó a su madre, esposa e hija, apenas comenzaba a desarrollarse, revelando una pesadilla genética y social que abarcó casi un siglo de aislamiento y prácticas prohibidas. La historia de la familia Harmon no comenzó con Elmer. Las raíces de esa línea consanguínea se remontaban a la Guerra Civil estadounidense cuando Jeremiah Harmon, bisabuelo de Elmer, se estableció en esa región remota de Alabama después de desertar del ejército confederado en 1863. Jeremiah, un hombre violento y paranoico, eligió aquel lugar aislado para evitar a las autoridades. Con él llegaron su joven esposa, su hermana y 2 primos, el núcleo original que daría origen a uno de los linajes más cerrados genéticamente en la historia moderna de Estados Unidos. Cuando las autoridades comenzaron a investigar el caso de Elmer, en 1968, descubrieron diarios escritos por varios miembros de la familia Harmon a lo largo de generaciones. Estos documentos revelaban una ideología perturbadora que se desarrolló en el aislamiento. Un extracto del diario de Frederick Harmon, padre de Elmer,
escrito en 1932, decía: «Mantenemos nuestra sangre limpia mientras el mundo allá afuera se corrompe. Cada generación de los Harmon más fuerte que la anterior. Los niños débiles no sobreviven, solo permanecen los fuertes. Es la ley de la naturaleza». Este pensamiento distorsionado se originó con Jeremiah y fue transmitido como una tradición sagrada. El aislamiento extremo permitió que estas prácticas continuaran sin interferencia externa por más de un siglo. Mary, la esposa de Elmer, fue una de las raras incorporaciones externas al linaje Harmon. Nacida en una comunidad rural empobrecida a unas 30 millas de distancia, conoció a Elmer durante una feria agrícola en 1952. Con solo 16 años, Mary vio en Elmer, entonces de 34, una oportunidad para escapar de la miseria de su propia familia. Lo que Mary descubrió al llegar a la propiedad de los Harmon fue una realidad muy diferente a la prometida. La casa estaba en ruinas, la tierra apenas producía suficiente comida, y pronto comprendió que había algo profundamente perturbador en las relaciones entre Elmer y los demás miembros de la familia, especialmente con su madre. Cuando Marta quedó embarazada por primera vez de Elmer, Mary intentó escapar. Fue capturada antes de llegar al camino principal y mantenida encadenada en el granero durante semanas. Este intento de fuga marcó el inicio de un período de más de 15 años de cautiverio psicológico y físico. El caso Harmon representa un ejemplo extremo de cómo el aislamiento geográfico puede llevar al aislamiento genético, explicó el Dr. Richard Thompson, genetista que estudió a la familia. Cuando una población permanece aislada durante generaciones y practica de forma constante la consanguinidad, observamos un colapso gradual de la diversidad genética, lo que conduce a una concentración de mutaciones recesivas dañinas. Esta concentración de genes recesivos comenzó a mostrar sus efectos devastadores en la generación de Elmer. De los 8 hijos que su madre, Marta, tuvo, solo 3 sobrevivieron a la edad adulta. Los demás murieron de diversas complicaciones congénitas. Ruth, la hija adolescente de Elmer y Mary, mostraba claros signos de colapso genético. Además de rasgos faciales distintivos, padecía escoliosis severa, dedos fusionados en ambas manos y retrasos cognitivos significativos. Durante la investigación, las autoridades encontraron un cementerio improvisado en la parte trasera de la propiedad. Pequeñas cruces de madera, muchas ya podridas por el tiempo, marcaban las tumbas de decenas de niños Harmon que no sobrevivieron. Algunas tumbas solo tenían números grabados en la madera, sin nombres ni fechas. La familia mantenía un elaborado sistema de creencias para justificar sus prácticas. No veían la consanguinidad como algo malo o dañino, sino como una forma de preservar lo que llamaban la esencia Harmon, un concepto casi místico de pureza familiar que trascendía las leyes comunes. La investigación reveló además que Elmer no era el primero en su linaje en mantener relaciones con múltiples generaciones de la familia. Anteriormente, su propio abuelo, Isaiah Harmon, había seguido un patrón similar, teniendo hijos con su madre, su hermana y 2 de sus hijas. El 12 de diciembre de 1968, 3 semanas después del descubrimiento inicial, se llevó a cabo una operación coordinada entre los servicios sociales, las fuerzas del orden y los equipos médicos. El objetivo era retirar a todos los miembros vulnerables de la familia y trasladarlos a instalaciones donde pudieran recibir atención adecuada. Contrario a los temores de las autoridades, no hubo resistencia armada. Elmer fue encontrado sentado en el porche, aparentemente resignado. «Han venido a destruir algo que no pueden comprender», fueron sus primeras palabras al sheriff Tanner. 100 años de historia de los Harmon terminan hoy. Dentro de la casa, los equipos médicos encontraron una situación aún más perturbadora de lo que se había informado inicialmente. Además de Marta, Mary y Ruth con sus respectivos bebés, se descubrieron 2 hijos adolescentes más de Elmer y Mary escondidos en el ático, gemelos de 14 años que mostraban evidentes signos de desnutrición y serios problemas de desarrollo. Era como entrar en un museo de los horrores de la genética humana, informó la doctora Elizabeth Carter, pediatra que formaba parte del equipo médico. Cada persona en aquella casa llevaba marcas visibles de generaciones de consanguinidad. La retirada de los miembros de la familia fue un proceso lento y delicado. Marta, a pesar de su edad, resultó sorprendentemente lúcida. «Ustedes creen que nos están salvando», dijo,
pero solo están separando lo que Dios ha unido. Los Harmon somos especiales. Siempre lo hemos sido. Mary mostró un evidente alivio cuando entendió que sería llevada lejos de aquella propiedad. En un momento de privacidad con una trabajadora social susurró: «Por favor, no dejen que nos encuentre otra vez. Nos matará a todos si eso pasa». Ruth, la hija adolescente, parecía incapaz de comprender del todo lo que ocurría. Aferrada a su bebé, mecía su cuerpo de un lado a otro repitiendo: «Papá vuelve. Papá siempre vuelve. Somos especiales. Somos Harmon». En los días que siguieron, la magnitud del caso Harmon comenzó a revelarse a través de detallados exámenes médicos. Los gemelos Jacob y Joseph presentaban un cuadro clínico que sorprendió incluso a los médicos más experimentados. Ambos padecían una rara condición llamada focomelia, caracterizada por un desarrollo anormal de las extremidades, extremadamente cortas y deformes. También compartían una discapacidad intelectual severa y problemas cardíacos congénitos. Ruth, con 16 años, mostraba signos de envejecimiento prematuro con artritis severa en manos y columna. Su bebé, fruto de la unión con su propio padre, fue diagnosticado con múltiples condiciones genéticas, incluido el síndrome de Apert, caracterizado por la fusión prematura de los huesos del cráneo, y severas anomalías faciales. El bebé de Marta presentaba múltiples malformaciones cardíacas, que los médicos predijeron serían fatales en pocos meses. El niño moriría en febrero de 1969, confirmando el sombrío pronóstico médico. Durante las evaluaciones psicológicas, surgió un inquietante patrón de condicionamiento mental. Las mujeres y los niños habían sido adoctrinados con una visión del mundo, donde la consanguinidad no solo era aceptable, sino deseable, un deber sagrado para preservar la esencia Harmon. Mary representaba la única voz de resistencia dentro de aquel sistema cerrado. Durante sus sesiones con psicólogos, reveló cómo había intentado proteger a sus hijos de Elmer. Sabía que estaba mal. Siempre lo supe, confesó Mary. Intenté escapar con los niños 3 veces. Siempre nos encontraban. La última vez me rompió la pierna como castigo. A medida que avanzaba la investigación, los fiscales enfrentaban un desafío complejo. Cómo presentar un caso que desafiaba la comprensión común. Cómo explicar la evolución de un linaje familiar que había desarrollado un sistema de creencias que normalizaba prácticas universalmente condenadas. La prensa local eventualmente captó fragmentos de la historia. Los primeros reportes fueron cautelosos y vagos, pero a medida que los detalles comenzaron a filtrarse, la historia ganó atención nacional. Las autoridades obtuvieron una orden judicial que restringía la cobertura del caso para proteger la privacidad de las víctimas. Mientras tanto, en la cárcel del condado, Elmer Harmon se mostraba sorprendentemente tranquilo y cooperativo. Durante los interrogatorios habló abiertamente sobre sus prácticas y creencias, sin mostrar ningún signo de remordimiento ni comprensión de que hubiera hecho algo malo. «No entienden por qué no son Harmon», repetía con frecuencia a los investigadores. «Nuestro linaje tiene un propósito mayor. Cada generación nos acerca más a la perfección. Los niños que no sobreviven son solo las ramas débiles que se podan». Cuando uno comprende la gravedad de este caso, es imposible no sentir una mezcla de horror y compasión por las víctimas. El juicio de Elmer Harmon comenzó el 17 de marzo de 1969 en el Tribunal del Condado de Shelby. A pesar de las restricciones, en la cobertura de prensa, el caso había generado tanto interés que los ciudadanos locales comenzaron a formar filas antes del amanecer para asegurarse un lugar en la audiencia. El juez Harold Montgomery advirtió al jurado que estaban a punto de escuchar testimonios que desafiarían su comprensión de las profundidades de la depravación humana, y les pidió mantener la objetividad a pesar del choque que sin duda sentirían. La fiscalía, encabezada por Jonathan Reynolds, abrió el juicio con una poderosa declaración. «Este no es solo el juicio de un hombre, es el juicio de todo un sistema que transformó a una familia en un perverso experimento genético, donde los niños nacían condenados a vidas de sufrimiento, donde las mujeres eran reducidas a simples recipientes para perpetuar un linaje enfermo». La defensa de Elmer estaba en manos de Theodore Barnes, un abogado designado por el tribunal. Barnes adoptó la única estrategia que consideró viable, argumentando que Elmer, producto de generaciones de aislamiento y consanguinidad,
no poseía la capacidad mental para comprender la naturaleza criminal de sus actos. El fiscal Reynolds rebatió con firmeza esta línea de defensa. Elmer Harmon no estaba aislado de la realidad hasta el punto de no entender la naturaleza de sus actos. Interactuaba con el mundo exterior cuando le convenía. Eligió conscientemente ocultar ciertas prácticas porque en el fondo sabía que eran condenables. El momento más impactante llegó al cuarto día con el testimonio de Mary Harmon, transmitido por circuito cerrado de televisión. Tenía 16 años cuando conocí a Elmer. Comenzó. Me prometió una vida mejor. Dijo que tenía tierras, una gran casa, que nunca nos faltaría nada. Mary describió su llegada a la propiedad de los Harmon y la comprensión gradual de la pesadilla en la que había entrado. Habló de su primer intento de fuga cuando descubrió que Marta estaba embarazada de Elmer. Me arrastró de vuelta tirándome del cabello. Pasé 3 semanas encadenada en el granero en el frío. El momento más devastador llegó cuando Mary describió cómo Elmer justificaba sus actos. Decía que era nuestro propósito, que los Harmon teníamos una sangre especial que debía mantenerse pura. Cuando los niños nacían con problemas y morían, decía que era porque no eran verdaderos Harmon, que era la naturaleza eliminando a los débiles. Durante el contrainterrogatorio, el abogado defensor intentó sugerir que Mary también había sido condicionada con el tiempo para aceptar esas prácticas. Su respuesta se convertiría en una de las citas más recordadas del caso. Cada día de esos 16 años pensé en escapar. Cada día pensé en matar a Elmer mientras dormía. Cada día soñé con que alguien viniera a rescatarnos. Sobreviví, porque tenía hijos que proteger. Si eso me hace cómplice a tus ojos, que Dios tenga misericordia de tu alma porque no entiendes lo que es vivir en el infierno. Expertos en psicología, antropología y genética aportaron contexto sobre cómo las comunidades aisladas pueden desarrollar sistemas de creencias radicalmente divergentes y sobre las consecuencias biológicas de la consanguinidad prolongada. En el 10º día del juicio, Elmer Harmon subió al estrado contra el consejo de su abogado. «Soy el guardián del linaje Harmon», fueron sus primeras palabras al jurado. «Lo que ustedes llaman crimen, nosotros lo llamamos deber sagrado. Mi bisabuelo Jeremiah vio el futuro, vio que el mundo se volvería impuro, que los linajes se mezclarían hasta que no quedara nada de valor. Los Harmon somos los últimos portadores de la sangre verdadera». Durante el contrainterrogatorio, Reynolds llevó a Elmer a admitir que mantenía contacto regular con el mundo exterior cuando era necesario y que ocultaba deliberadamente ciertas prácticas porque sabía que serían condenadas. «Entonces», concluyó Reynolds, «usted sabía que la sociedad consideraba sus actos como algo malo, pero decidió que estaba por encima de esas leyes. Esto no es un delirio, señor Harmon. Esto es arrogancia criminal». Tras 6 horas de deliberación, el jurado regresó con el veredicto: culpable de todos los cargos. 2 semanas después, el juez Montgomery pronunció la sentencia: múltiples penas consecutivas que sumaban un total de 197 años de prisión. Al escuchar la sentencia, Elmer permaneció impasible. Sus últimas palabras registradas en el tribunal fueron dirigidas al fiscal Reynolds. «Ustedes creen que hoy terminaron con el linaje Harmon, pero somos como semillas en el viento. Algunas siempre encuentran tierra fértil. Algún día lo entenderán». El juicio y la condena de Elmer Harmon en 1969 no pusieron fin a la historia de la familia. Solo abrieron un nuevo capítulo marcado por descubrimientos científicos y consecuencias que se extenderían por generaciones. Tras el juicio, las víctimas directas de Elmer fueron enviadas a diferentes instituciones. Martha murió en 1972 en un centro de atención a largo plazo. Mary, después de una extensa terapia, logró reconstruir parcialmente su vida bajo una nueva identidad. Los gemelos, Jacob y Joseph, fueron internados en una institución especializada. Ruth fue enviada a un programa de rehabilitación para jóvenes con necesidades especiales. Los bebés sobrevivientes fueron adoptados por familias cuidadosamente seleccionadas. En 1975, el Dr. Richard Thompson obtuvo la aprobación para un estudio longitudinal de los miembros sobrevivientes de la familia Harmon. El proyecto Harmon comenzó a documentar sistemáticamente las consecuencias genéticas de 4 generaciones de matrimonios consanguíneos. Lo que aprendimos transformó nuestra comprensión de cómo la endogamia extrema afecta al genoma humano, explicó Thompson años más tarde.
Los hallazgos preliminares identificaron múltiples genes recesivos raros que aparecían con una frecuencia alarmante en el linaje Harmon. Particularmente significativa fue la identificación de una rara condición metabólica llamada posteriormente síndrome Thompson-Harmon, caracterizada por una deficiencia enzimática que afecta el metabolismo de ciertos aminoácidos. Esta condición estaba presente en casi el 40% de los descendientes Harmon estudiados. Los estudios también revelaron que el linaje Harmon se había ramificado más de lo que se pensaba. Durante el periodo comprendido entre 1880 y 1920, varios jóvenes de la familia habían abandonado la propiedad principal para establecer sus propias ramas en otras zonas aisladas. Identificamos al menos 3 pequeñas comunidades rurales en Alabama, Mississippi y Tennessee, donde descendientes directos de Jeremiah Harmon se establecieron, reveló el antropólogo Dr. James Peterson. Estas comunidades no practicaban una consanguinidad tan extrema como la rama de Elmer, pero aún mantenían un significativo aislamiento genético. En 1988, los investigadores identificaron a una mujer de aproximadamente 30 años con rasgos faciales típicos del linaje Harmon. Pruebas genéticas confirmaron que era hija biológica de Elmer, concebida antes de su arresto. Su madre biológica había sido una trabajadora temporal en la propiedad de los Harmon que huyó y posteriormente dio a la niña en adopción. Esta mujer, identificada solo como sujeto A47, había crecido en un entorno normal con adecuada nutrición y acceso a educación y atención médica. Sorprendentemente, demostró menos problemas de salud que otros descendientes directos de Elmer, aunque aún presentaba ciertas características genéticas distintivas. El caso de A47 nos muestra cómo el entorno puede mitigar parcialmente incluso predisposiciones genéticas severas, concluyó Thompson. Es un poderoso recordatorio de la compleja interacción entre naturaleza y crianza. En 1992, con las nuevas técnicas de secuenciación genética, los investigadores identificaron un grupo específico de mutaciones que llamaron la firma Harmon, una combinación única de variantes genéticas que producían un conjunto característico de condiciones físicas y neurológicas. Identificaron al menos 14 mutaciones específicas que en combinación producían el fenotipo observado repetidamente en los descendientes directos de Elmer. Elmer Harmon murió en prisión en 1994 a los 76 años. Mary, viviendo bajo una nueva identidad, aceptó conceder una única entrevista. La gente recuerda el horror, el impacto, los detalles perturbadores, dijo. Lo que no ven son las vidas que continuaron después, los niños que sobrevivieron, los nietos que nacieron, cómo algunos de nosotros logramos encontrar algo de paz a pesar de todo. Mary reveló que consideraba el trabajo científico una forma de darle sentido al sufrimiento de su familia. Si algo bueno puede salir de esta historia terrible, es el conocimiento que ayudará a otras personas. Cada descubrimiento que hagan, usando nuestro ADN, es una pequeña victoria contra el mal que Elmer representaba. A comienzos de los años 2000, con el avance del proyecto Genoma Humano, el proyecto Harmon entró en una nueva fase. Los investigadores lograron mapear con una precisión sin precedentes las múltiples mutaciones presentes en el linaje, creando el mapa más completo de la endogamia humana extrema jamás documentado. Un aspecto fascinante fue la identificación de genes de resiliencia, raras variantes genéticas que parecen conferir cierta protección contra los efectos más devastadores de la consanguinidad. Martha Harmon presentaba varias de estas variantes protectoras, lo que explica parcialmente cómo llegó a vivir hasta los 74 años, a pesar de ser producto de múltiples generaciones de matrimonios consanguíneos. Hoy, más de medio siglo después del descubrimiento inicial, el legado del caso sigue resonando tanto en la ciencia como en la cultura. Los descendientes de la familia están dispersos, muchos viviendo sin conocimiento de su origen, otros participando activamente en esfuerzos por romper el ciclo de aislamiento y prácticas destructivas. Ruth finalmente encontró cierta estabilidad en una institución especializada. Aunque nunca logró vivir completamente de manera independiente, desarrolló notables habilidades artísticas. Sus pinturas, intensas, emocionales y a menudo perturbadoras, fueron exhibidas en varias galerías. Murió pacíficamente en 2011 a los 59 años.
Los gemelos vivieron hasta los 30 años, mucho más allá de las expectativas médicas iniciales. El bebé de Mary creció con padres adoptivos amorosos y logró llevar una vida en gran medida normal. Hoy esta persona conoce su origen y participa, ocasionalmente, en estudios genéticos voluntarios. La propiedad original de la familia permaneció abandonada durante décadas. En 1997, un incendio destruyó la casa principal, dejando solo cimientos de piedra y chimeneas como recordatorios silenciosos. En 2005, la tierra fue transformada en un área de preservación ambiental sin mención de su oscura historia. Para la ciencia genética, el caso Harmon representó un parteaguas. Para la sociedad, la historia sigue siendo un recordatorio poderoso de los peligros del aislamiento extremo y de la importancia de sistemas de protección efectivos para los más vulnerables. Como reflexionó el Dr. Thompson antes de retirarse, la historia de los Harmon trata de cómo los seres humanos pueden crear realidades alternativas que justifican las prácticas más destructivas, pero también trata de la resiliencia, de cómo algunas personas, incluso emergiendo de las circunstancias más horribles imaginables, aún pueden encontrar algo de paz y significado.